Dios les bendiga. Estamos viendo, o estamos experimentando, mejor dicho, como iglesia, un proceso de oración. Y gracias a Dios por esto, porque la oración es una disciplina de la piedad que es esencial, es necesaria para el desarrollo de la vida espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros. Por eso es necesario hablar acerca de ella y hoy vamos a hacerlo. Vamos a hablar acerca de la oración. Y para eso vamos a tomar el texto de Santiago 1, de los versículos 5 al 8. Lo tenemos allí. Miren, en este texto de Santiago 1, del 5 al 8, no dice todo acerca de la oración, ni pretende hacer una doctrina acabada acerca de la oración, pero sí nos enseña 3 secretos acerca de la oración que son muy importantes de tener en cuenta, fundamentales a la hora de orar, ¿sí? Primer secreto de la oración. En nuestras oraciones debemos pedir a Dios sabiduría. En nuestras oraciones debemos pedir a Dios sabiduría. Dice el texto, ahora sí, lo leo de la Biblia de las Américas, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Qué tiene que hacer? Pedirla a Dios, que la da a todos abundantemente o generosamente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa del Señor. El Señor nos va a dar sabiduría, ¿no? Ahora, el texto no debe entenderse como si algunos tuvieran sabiduría y otros no. No, todos necesitamos pedir a Dios sabiduría. El énfasis del judaísmo estaba justamente en el estudio de la Torá como base de la sabiduría. Aunque no nos olvidamos de que Salomón, por ejemplo, oró pidiendo sabiduría, sin embargo, todo el contexto del judaísmo, lo vemos claro, por ejemplo, en el libro de Sirach 24 y los 29 versículos allí del capítulo 24, donde recalca que la base de la sabiduría está en la Torá, ¿no es cierto? En la ley. Por otro lado, el pensamiento griego enfatizaba la razón como base de la sabiduría, la lógica, la razón como la base de la sabiduría. Pero en la perspectiva cristiana, el énfasis está en la oración que por supuesto está en línea con las Escrituras. No es que la oración va por un lado y las Escrituras por otro, sino que la oración va en línea con las Escrituras. Esta sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. ¿Y cómo se demuestra? En nuestra buena conducta. ¿Sí? Ser sabio es tener el arte de saber vivir, de saber decidir y de saber actuar cada día conforme a la voluntad de Dios. La necesitamos para cada día. Por eso debemos pedirla cada día. O sea, es algo dinámico, ¿cierto? Y Santiago precisamente define a la sabiduría como la que viene de lo alto. Si ustedes leen el capítulo 3 de la carta de Santiago, el verso 17, leemos lo siguiente: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Santiago 3:17. Fíjense ustedes, ¿qué es la sabiduría aquí? Es una actitud de vida.
Por eso le tenemos que pedir al Señor algo así. Cada día, en nuestras oraciones, Señor, concédeme hoy actuar solamente dentro de tu voluntad, sin otro interés. Otórgame el ser un agente de paz, afectuoso, cariñoso, afable con otros, que busque hacer lo bueno. Dame un corazón misericordioso y que mis acciones estén libres de dudas y de falsedad. Este es el primer secreto de la oración. Cada día pedir sabiduría a Dios. Cada día. Un segundo secreto de la oración es que nuestras oraciones deben ser hechas con confianza. Con confianza. ¿Sí? Dice el texto, pero pida con fe. Santiago 1:6a. Pero pida con fe, ¿no es cierto? Esto implica confiar en Dios y tener la certeza en nuestros corazones de que sus palabras y sus promesas son lo mejor para nosotros y para todos. No tenemos que tener dudas de que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener alegría en la vida. La confianza de Dios aleja todo temor, aleja toda desconfianza, aleja todo recelo. La desconfianza puede venir de dos cosas. De un desconocimiento del otro. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos son padres aquí en esta noche? A ver, levanten la mano. Bueno, hay unos cuantos, ¿no?, que son padres. ¿Ustedes, padres, dejarían a su hijo chiquito con el primero que pasa por la calle? A ver, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque no lo conocen. ¿Y cómo podemos tener confianza en quien no conocemos? ¿No es cierto? Bien, ahora, puede ser que nosotros, digamos, seamos desconfiados porque desconocemos al otro, o puede ser que seamos desconfiados porque el otro no nos merece mucha confianza por cosas que ha hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el hermano fulano de tal siempre llega tarde. La reunión empieza a las 7 y aparece 7:30, 8 menos cuarto, o aparece para el amén final. Ahora hacemos un asado, y el hermano dice, voy a estar ahí a la 1 del mediodía, pero se aparece a las 3 de la tarde. Ahora, y eso siempre, cuando les dice, no, hoy llego puntual, hoy llego a las 2 de la tarde, ¿ustedes van a creer o no? No. ¿Por qué? Porque saben que este hermano es impuntual. Entonces, digamos, la desconfianza proviene de no conocer al otro o de conocer las mañas del otro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trasladar esto a la confianza en Dios y saber que el Señor no tiene mañas. Saber que el Señor es completamente distinto. Nosotros lo conocemos a Él y sabemos que Él es digno de confianza. El Señor es digno de confianza. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿por qué? Dice la palabra, porque Él da a todos generosamente y sin reproche. Qué interesante, Él da a todos con generosidad, sin medida y aún más, sin reproche. ¿Qué es lo que no nos reprocha? No nos reprocha nuestros pecados, ¿no es cierto? Ni nos reprocha las dádivas que ya nos dio. Miren, un hijo oculta a su padre o a su madre algo. ¿Y por qué lo oculta? Bueno, quizá porque sabe que su padre no lo va a escuchar con empatía, no lo va a comprender, lo va a condenar, ¿no es cierto? Le va a reprochar, lo va a fustigar y hasta por ahí lo va a difamar.
Entonces ese hijo dice, no, mejor me quedo callado. Pero Dios nos da generosamente y sin, amén. Gloria a Dios, sin reproche. Ahora, Dios no nos condena, porque Él no vino a condenar al mundo. Dios vino a salvar al mundo, pero muchas veces nos corrige. Pero siempre nos escucha, y siempre nos escucha con amor. Ahora, tampoco nos echa en cara las dádivas anteriores, ¿no? ¿Vieron cómo pasa entre los seres humanos? Yo a vos te di esto, aquello de más allá, y vos ahora haces esto. No, Dios no nos dice eso. No hace eso con nosotros. Él nos da abundantemente y sin reproche. Gloria a su nombre. Entonces, al conocer a Dios podemos decirle todo y debemos decirle todo. Esto es lo importante, que debemos decirle todo. Cada día hemos de encomendar al Señor 4 cosas: nuestras obras, nuestros caminos, nuestras cargas y nuestras ansiedades. ¿Alguno de ustedes no tiene ansiedades? A ver, que levante la mano el que no tiene ansiedades. Nadie. Todos tenemos ansiedades, ¿no? ¿Alguno carece de alguna carga? Y todos tenemos alguna carga en el corazón, ¿no? Todos tenemos obras por delante. Usted mañana lunes se va a levantar y obviamente que tiene una cantidad de cosas que hacer por delante. Bien, obras. Caminos que recorrer. Ahora, fíjense ustedes lo que hace una persona de fe. Una persona que pide con fe, encomienda al Señor sus caminos y echa sobre el Señor sus ansiedades y sus cargas. ¿Ven? Miren, Proverbios 16:3. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Gloria a Dios. Encomienda al Señor tu camino, Salmo 37:5. Confía en Él y Él actuará. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios actuar en nuestras vidas de maneras sorpresivas? No nos esperábamos, pero Dios actuó. Salmo 55:22, la primera parte. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Primera Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, encomendar y echar sobre el Señor. Eso es lo que hace un hombre de fe y una mujer de fe. Miren, encomendar viene del hebreo que es echar a rodar. Y yo quisiera ilustrar un poquito esto con algo que hacen los camellos cuando tienen que recorrer trechos largos por el desierto. En general se los envía cargados, con las cargas bien atadas con correas, ¿no es cierto? Y el camello va, pero en algún momento está cansado de la carga que lleva y se arrodilla, se inclina hacia un costado y la carga reposa sobre la arena. El rumiante descansa y luego vuelve a levantarse, la carga se acomoda y vuelve su camino. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Arrodillarnos delante del Señor. Hacer descansar nuestra carga en Él. Porque nos esperan obras, nos esperan caminos, nos esperan cargas. Quizás tengamos ansiedades, pero cuando hacemos esto, cuando nos arrodillamos, cuando echamos nuestra carga en Él, Él renueva las fuerzas para nuestro viaje y podemos seguir el viaje con plenitud de gozo. Entonces, diariamente hemos de orar confiadamente,
en la fe de que Él afirma nuestras obras, actúa en nuestros caminos, nos cuida y nos sustenta en nuestras cargas y en nuestras ansiedades. Como cuando el camello reclina sobre la arena su carga. Nos libra entonces de temores, nos libra de ansiedades, renueva nuestras fuerzas para continuar con el camino. Ahora, en tercer lugar, nuestras oraciones deben ser hechas sin dudas ni doble ánimo. Y aquí vamos a leerlo de la versión, por eso lo quería leer de la versión de la Biblia de las Américas, como casi todas las otras versiones que traducen un poquito mejor estos versículos. Dice: sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Este texto describe a una persona que no tiene una relación estable y profunda con el Señor. Falta una relación estable y profunda con el Señor. Entonces es dubitativo, es inestable, es inconstante en todos sus caminos. La persona dubitativa es la misma persona que tiene doble ánimo, dipsuge, o sea, dos almas literalmente, ¿no? Ahora, se trata de una persona sin convicciones profundas, más bien movida por emociones, por pasiones momentáneas o por opiniones de otros. Esa persona, dice nuestro texto, que es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense, lo que es el doble ánimo, lo que es la duda aquí, en contraste con la fe, ¿no? Es como la persona que está ebria. Está ebria y vieron cómo camina un ebrio, no camina en línea recta, ¿no? Va para un lado, va para el otro, y por ahí hasta se cae, ¿sí? Bueno, es la persona que hoy dice sí y mañana dice no, porque es inconstante en todos sus, no escucho nada, en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Hoy dice sí, mañana dice no. Hoy dice te amo, mañana dice no te amo. Hoy dice podemos, mañana dice no podemos. Hoy se congrega, mañana no se congrega. Hoy sirve al Señor, mañana no sirve al Señor. ¿Por qué? Porque es inconstante en todos sus caminos, está todavía en un nivel humano en el cual el Espíritu Santo no ha podido penetrar y hacer una obra de gracia en esa persona como Dios quiere. No es una persona confiable, no es una persona cuya palabra uno pueda confiar. Ahora, este doble ánimo tiene dos causas que yo quiero que nos queden bien claras a nosotros en esta noche. La primera de las causas de esta indecisión y de este doble ánimo es la falta de raíz o la fe superficial. Y yo quiero leerles en este sentido Mateo 13, 20 y 21. Se trata de la parábola de los terrenos o de la parábola del sembrador, como se la quiera llamar. Mateo 13, 20 y 21. Dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo es temporal, es por un tiempo. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución,
rápidamente o enseguida tropieza y cae. Vean ustedes, ¿no? Esta persona no da fruto, tiene una fe superficial. No se describe aquí una semilla que cae entre las piedras, no. Lo que se describe es algo un poquito distinto. Se describe un terreno que tiene poca profundidad. Abajo, inmediatamente, hay un sustrato rocoso. Entonces, ¿qué pasa? La semilla brota rápidamente, ¿no es cierto? Pero sus raíces no pueden hundirse porque está la roca ahí muy en la superficie. Entonces, ¿qué pasa? No hay raíz, la plantita no tiene cómo alimentarse y salido el primer sol se seca. El primer sol puede ser una aflicción, una prueba, una persecución o lo que fuera. Y se seca. Estas personas reciben el Evangelio con gozo y hasta con emoción. ¿Por qué? Por las bendiciones que hay en el Evangelio. Pero no tienen raíz. Por esta razón son inconstantes. No perseveran, no soportan las pruebas, no soportan las persecuciones. Salido el sol de la prueba, se queman. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la raíz? ¿Qué es la raíz? En una planta es lo que se hunde hacia la tierra y permite que la planta absorba el agua y los nutrientes, las sales, lo que necesita para que la planta pueda crecer y dar fruto. En un creyente, la raíz es el arrepentimiento y es la fe. Si no hay verdadero arrepentimiento en la conciencia y no hay verdadera fe en el corazón, no hay raíz. No hay raíz, no hay fundamento, no hay cimiento en la vida cristiana. Pero el arrepentimiento y la fe son medios por los cuales Cristo obra en nosotros. Fíjense ustedes lo que dice Colosenses 2:7. Firmemente arraigados. ¿Qué quiere decir esto? Arraigados, nuestras raíces están sostenidas y edificadas ¿en quién? En Cristo. Y confirmados en vuestra fe, rebosando de gratitud. Colosenses 2:7. Efesios 3:17 y 18. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender, bueno, después sigue diciendo la longitud, la anchura y demás del amor de Dios, ¿sí? Hermanos, qué importante que es esto, arraigados y cimentados en el amor de Cristo, porque Cristo mora por la fe en nuestros corazones. Cuando no hay raíz, la fe es superficial. No nos hemos humillado suficientemente delante de Él. La fe funciona cuando todo nos es cómodo, cuando todo resulta agradable, pero no funciona cuando es necesario el compromiso y la entrega de vida. Cuando no hay raíz, cuando no estamos arraigados en el amor de Cristo, amamos al otro, pero amamos al otro cuando el otro cumple con nuestros ideales o cuando el otro tiene que ver con nuestros intereses, ¿no es cierto? Pero dejamos de amar cuando tenemos que amar al otro a pesar de sus pecados. Allí es donde no se entiende lo que es el amor cristiano. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre eros y ágape? Eros es el que ama al otro por algo que el otro tiene, es o vale o etcétera. Pero ágape es el que ama al otro a pesar de. Cuando no hay en nosotros ese amor a pesar de, no está el amor de Cristo.
Atención con esto. Por eso el de doble ánimo hoy ama y mañana no. Mucha gente dice se acabó el amor. Esto es una falacia. El que deja de amar nunca amó de veras con el amor de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, y no lo dice Daniel Tomasini, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la palabra de Dios, el amor nunca deja de ser. Cuando no tenemos raíz somos inconstantes en todos nuestros caminos. Somos inconstantes en el compromiso con la iglesia, somos inconstantes en el servicio al Señor, somos inconstantes en el matrimonio, somos inconstantes en los trabajos, somos inconstantes en las relaciones interpersonales. ¿Ve? El Salmo 1 nos presenta un cuadro maravilloso en este sentido. El tamo, ¿qué pasa con el tamo? El tamo no tiene raíz, entonces vuela, va para donde lo lleva el viento. Ahora, en contraposición al tamo, está el árbol. El árbol será como árbol firmemente plantado, aquel que es fiel al Señor, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. ¿Ven? En el Salmo 1, versículo 3. ¿Ven, hermanos? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Notemos que las raíces de este árbol son alimentadas por las aguas del Espíritu Santo, por la corriente del Espíritu. Son raíces profundas. El árbol se yergue firmemente hacia el cielo, da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Saben por qué? Porque cuanto más profunda es la raíz, mayor es la altura que alcanza la vida. Para que la vida alcance las alturas que Dios quiere que alcance, las raíces tienen que ser muy profundas. ¿Y saben qué quiere decir raíces profundas? Humillación delante del Señor. Humillación delante del Señor. Lo decimos todos, humillación delante del Señor. Gloria a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Miren, a su debido tiempo parece contraponerse con rápidamente, enseguida. Y una cosa que yo aprendí del pastor Robert, miren, y la aprendí más hacia mi vejez, es que las cosas del Evangelio no son enseguida, no son rápidas. El Evangelio tiene su proceso, el Señor tiene su proceso. Las cosas del Evangelio no son express, tienen un proceso, son al debido tiempo de Dios. Ahora entonces, primer causa de la duda y de el doble ánimo es la falta de raíz. Segunda causa de la duda y del doble ánimo es un corazón dividido. Seguimos con la parábola del sembrador, con la parábola del Señor. Ahí en Mateo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Qué es esto? Esto es una semilla que cae cerca del vallado. El vallado tiene ramas con espinas, ¿no es cierto? Entonces la semilla brota, la semilla crece, pero los espinos la ahogan y termina no dando fruto. Ahora, ¿qué son los espinos? Los espinos son las preocupaciones de este mundo,
el engaño de las riquezas, los placeres vacíos. Jesús decía, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. También decía allí en Mateo 6, que los que buscan recompensa, sí, van a tener una recompensa, el aplauso del mundo, pero no van a tener la recompensa de Dios. De manera que cuando hablamos de un corazón dividido, hablamos de lo que Søren Kierkegaard, en el librito tan hermoso que se llama La pureza del corazón, decía: la pureza del corazón es querer hacer una sola cosa. ¿Qué es algo puro? Es algo que no tiene ¿qué? Mezcla. Es algo que no tiene mezcla. El que es puro de corazón quiere hacer una sola cosa. ¿Y qué es esa sola cosa? Kierkegaard decía, la voluntad de Dios, hacer el bien. Ahora, si uno quiere hacer la voluntad de Dios y obtener fama, aplauso, recompensa y demás, no quiere hacer una cosa, quiere hacer dos, ya no hay pureza de corazón. Si uno quiere hacer la voluntad de Dios y evitar todos los riesgos que pudiera haber al hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer una sola cosa, quiere hacer dos, ya no hay pureza de corazón. Buscar recompensa, fama, riquezas, placeres vacíos, evitar riesgos a cualquier costo, son espinas que no nos dejan dar fruto. No es posible estar con un pie del lado de Cristo y con otro pie del lado del mundo. No es posible. No es posible. O pasá con los dos pies del lado de Cristo o andá con los dos pies del lado del mundo. ¿Qué espina te está generando dolores? ¿Qué espina está perturbando tu alma? ¿Qué espina machaca sobre tu cabeza una y otra vez en forma obsesiva? ¿Hay alguna pasión que te está dominando? ¿Hay algo que estás ocultando delante de Dios o de los hermanos? Miren, yo me crié en un barrio y había muchos potreros. En esos potreros, campitos, ¿cierto? Lo que hacíamos era ir a jugar al fútbol. Llegaba de la escuela a la mañana, mi mamá me daba de comer, a las 2 de la tarde me iba y me decía a las 5 acá en casa a bañarse, a hacer los deberes y demás. Pero claro, de 2 a 5 íbamos de un potrero al otro a jugar al fútbol. Es inevitable estar jugando al fútbol en un potrero y no clavarse una espina. Inevitable. Y a veces las espinas son grandes, a veces las espinas son chiquitas y se meten tan adentro que uno no las puede sacar. Yo no quería molestar a mi mamá nunca y trataba de sacarla solo, ¿no? Y a veces tenía que esperar, porque las más chiquitas se habían metido adentro y el cuerpo las va expulsando de a poquito, ¿no? Pero había que esperar, porque la espina se mete y es difícil que salga a veces, ¿eh? A veces uno con una pinza o esto le da, pero a veces es difícil sacarla. Estas espinas, estas tentaciones tienden a dominarnos. Y yo te pregunto, ¿hay alguna espina que te está queriendo dominar? Si no sacamos las espinas de nuestra vida, vamos a ser esclavos. ¿A ustedes les gusta ser esclavos? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Gloria al Señor. Si la tentación te vence, vos sos esclavo o esclava
de aquello que te vence y sos vencido. Por eso dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En el capítulo 4, versículos 7, 8 y 10, dice Santiago de una manera muy interesante, dice 7, 8 y 10, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién es más fuerte? ¿Dios o el diablo? ¿Quién? Lo escucho muy tímidamente. Por favor, de nuevo. Amén. Dios. ¿El diablo fue derrotado? Sí. Bien. Entonces, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Las manos son un símbolo de la acción. Tus acciones, mis acciones, deben ser limpias delante de Dios. Pero las acciones son aquello que se ve, y Dios quiere ir más allá de lo que se ve, a lo que no se ve. Y dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si vos estás indeciso, sos como una veleta que va y viene, tenés que hacer puro tu corazón, humillarte en la presencia del Señor y Él te exaltará. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Preséntale tus acciones y límpialas. Señor, pensaba hacer esto, pero creo que no está bien. Ayúdame a hacer lo otro. Purifica mi corazón. Saca mi espina, tú tienes poder, tú eres más poderoso que aquella cosa que quizás me obsesiona. Dame tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios es más fuerte que cualquier espina y que cualquier poder, pero tú tienes que caminar en su luz, porque no hay otra forma de hacerlo. Dios es benevolente y quiere romper las cadenas que te atan para liberarte, pero es necesario, primero, pedir sabiduría de Dios cada día. Segundo, pedir con fe y pedir con convicción. Tercero, pedir sin dudas y sin doble alma, sin doble ánimo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Digámosle con confianza todo lo que nos sucede. Hagamos raíces profundas en Cristo. Purifiquemos nuestros corazones ante el Dios Todopoderoso, ante el médico que todo lo puede curar. Y termino con una pequeña ilustración. Los griegos solían hacer estatuillas y otros objetos, adornos, para venderlos en ferias. Y las hacían con arcilla, muchas veces o porque se pasaba el calor o por algunos motivos, esos adornos, que no eran ídolos, sencillamente adornos decorativos de la casa, muchas veces se resquebrajaban o había grietas. Entonces, ¿qué hacían? Los vendedores hábilmente mezclaban los tintes, los colores, con cera. Y entonces, ¿qué hacían? Vendían los objetos de esa manera.
las personas iban, compraban, y mientras hacía frío, mientras el clima estaba templado, no había ningún problema. Pero cuando el calor empezaba a dar sobre aquellos objetos, la cera y el tinte empezaban a derretirse y aparecían las grietas. Los que habían comprado esos objetos volvían a la feria, le mostraban el objeto y le decían: yo la quiero sin cera. Dios te quiere sincera. Dios te quiere sincero. Dios nos quiere sinceros, sin barnices, sin nada que tape, sinceros delante de Dios, de una sola pieza. Oramos. Señor, nos acercamos a ti para derramar nuestra alma en tu presencia, para pedirte perdón por todos nuestros pecados, para comenzar una vida caminando con Cristo de la mano, para pedirte que Él habite en nuestros corazones y nuestra fe sea una fe profunda y nuestro amor un amor verdadero. Por eso, Señor, rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que limpies nuestras manos y purifiques nuestros corazones. Rogamos, Señor, que cada día podamos presentarnos a ti en oración, pedir y obtener tu sabiduría para andar en ella, ejercer la fe y librarnos de toda duda y de todo doblez. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.